tomo unos mates y hablamos sobre creatividad en tiempos de IA y por qué creo que la IA no debería estar haciendo arte. Este podcast es un formato simple como una charla entre amigas tomando mates, en donde hablamos largo y tendido sobre crecimiento personal, creatividad, identidad y emigrar. Bienvenida, gracias por estar acá. Agarra tu mate, sentate tranqui o tu matcha o tu cafecito y vamos a hablar. Me presento, yo soy Marina, soy una creativa que un día dejó todo y se fue al otro lado del mundo a cumplir sueños y que está empeñada en vivir de la creatividad. Empecemos ahora sí, nos tomamos unos mates y hablamos. Yo tengo un manifiesto y creo que ese va a ser mi manifiesto siempre, pase lo que pase, y es que creo que la IA no tiene que estar haciendo arte de ninguna manera. ¿Por qué yo creo esto? Porque al fin y al cabo el arte en todos sus formatos es algo totalmente humano y nuestro, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene toda una experiencia detrás que hace que creemos ese arte. Y por eso también es mi manifiesto. Creo que la IA debería estar quitándonos otros trabajos y no los que tienen que ver con la. ¿Por qué? Porque el arte es algo que solo surge de los seres humanos. Los seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos un montón de cosas y experiencias que hacen que esa arte sea única. Entonces, una IA, una inteligencia artificial, puede haber aprendido todo eso, pero no de la manera que el ser humano lo aprendió. Entonces, para mí no es válido que una IA te haga una imagen que sea arte a algo que hizo un humano. Y mi segunda parte del manifiesto es que la IA debería estar quitándonos trabajos que no tengan que ver con el arte y que sean los trabajos que a los humanos nos hacen ser menos creativos. Una cosa que me ha molestado de la IA desde el principio fue que se creó para automatizar procesos y para ayudar en trabajos a las personas. Vale, eso tiene mucho sentido, pero luego cuando se expandió hacia el mundo y ya la podemos tener en nuestros móviles o en cualquier lado, se empezó a crear esto de que la IA te hace una imagen y te hace una imagen a lo mejor que usa arte o un estilo de un artista. Como pasó, me acuerdo, cuando hubo esa tendencia del estudio Gandhi, que la IA estaba haciendo eso, cuando el arte de ese estudio y en particular de ese artista justamente todo lo contrario, va de hacerlo artesanal totalmente. Y la IA, aunque haya aprendido eso, no lo hace artesanal y no es humana, no hace arte, no puede hacer arte la IA. Pero nos hemos empeñado en que sí, y por eso ahora ya se habla de que está quitando trabajos, de que tú ves y Instagram y los emprendimientos, que acá un disclaimer, yo no creo que los emprendimientos deban dejar de usar IA. No lo creo, porque seguramente les ayuda. Pero una IA no te puede estar haciendo un flyer para que estés vendiendo cuando ese es el trabajo de un diseñador. ¿Por qué? Porque un diseñador tiene un pensamiento crítico, un razonamiento y todo detrás del arte que te va a hacer para publicitar eso que necesitas. La IA solo agarra un concepto, lo crea y no tiene un backup atrás, no tiene no sé cómo decirlo, no tiene eso que un flyer que te hizo un humano a un flyer que te lo hizo una IA, o sea, entonces yo de IA no sé cómo se crea una IA, no tengo idea de eso, pero en sí la IA nos las vendieron para automatizar procesos, ¿cierto? ¿Está automatizando procesos la IA? Yo creo que no. Y acá voy a otra cosa que también creo que, a que no niego que la IA ha cambiado cosas y seguramente ha mejorado mucho en la vida cotidiana, pero crear es algo que al ser humano lo hace feliz. Cuando consumes no eres feliz, a lo mejor lo eres por un rato por la dopamina de tu cerebro, pero en el tiempo no eres feliz. Creando estás activando un montón de áreas en tu cerebro y acá que te hacen querer crear algo. Entonces ya ahí pasa de que vale, hemos automatizado un montón, en la vida cotidiana la IA nos resume información, está ahí, pero ¿realmente te está ayudando a crear? Yo creo que no. Los humanos hemos nacido para crear. Creamos desde otro humano a arte, edificios, un mundo nos rodea, creamos pensamientos, creamos ideologías. Los humanos estamos hechos para crear. Y cuando tú no creas es cuando te agarra todo esa ansiedad. Pero ese es otro tema que tengo para hablar en otro momento. Entonces es ahí cuando yo no creo que la IA tendría que venir y agarrar
esos lugares en donde los humanos creamos y meterse. Entonces, realmente yo creo que la IA debería usarse para trabajos que realmente a los seres humanos nos consumen y nos hacen mal. ¿A qué vengo con esto? Yo hace años vengo tratando de dedicarme 100% a vivir de la creatividad, a vivir de mi vida creativa, ¿no? A vivir del campo creativo, por decirlo de alguna manera. Pero siempre tengo eso de que, ¿sabes esa expresión que salió que es quema los barcos? Que es básicamente cuando tú confías tanto en algo que vas a eso solo y el resto lo dejas. Entonces es como, porque creo que viene de una leyenda de algún colonizador español o algo, esto no lo sé bien, la verdad, pero viene de como llegaron al lugar y entonces era como, vale, acabamos a hacer la ciudad, quemen los barcos, así no tenemos opción de volver, sí o sí vamos a crear esta ciudad para vivir. Y de ahí viene esa expresión. Entonces yo nunca he llegado al 100% porque obviamente es tan inestable el campo creativo que los que triunfan son pocos, son un porcentaje menor que los que seguimos luchando por ello. Entonces no he quemado nunca los barcos en el sentido de 100% dedicarme a lo creativo. Entonces yo tengo trabajo de oficina. No es lo mejor del mundo tener un trabajo de oficina y si seguramente vos lo has tenido o sabes lo que es tener un trabajo de 8 a 5, de 9 a 5 o de lo que sea, pero que básicamente te pasas 6 o 8 horas en una oficina, sabes lo que es. Y entonces yo me encuentro en esta disyuntiva de que cada día pienso, tengo que hacer arte, tengo que dedicarme a mi vida creativa, tengo que triunfar en esto. Y cuando voy a este trabajo, voy con el pensamiento de esto lo podría estar haciendo la IA y lo estoy haciendo yo y yo no estoy creando arte, pero la IA sí. Entonces es como que en todo eso entra este enojo que yo tengo con la IA y con el concepto de que la IA cree por nosotros. Y acá seguramente los que sepan de IA y de lo que puede llegar a ser la IA me dirán que sí o que no y me tirarán hate, pero a ver, yo creo que la IA puede automatizar datos, yo creo que la IA puede subir datos a un Excel, organizar datos en un Excel o cargar pedidos o enviar email. Es que he estado en oficinas en donde la IA no se usa para absolutamente nada. La gente todavía sigue enviando mails, escribiéndolos y escriben esos mails al día 100 iguales, redactados igualmente, no usando la IA, pero igual siendo un robot. O sea, esas personas son robots que actúan como una IA, no lo son porque la IA no se ha incluido en eso. Y debería, porque así te quita ese peso. Pero no, estamos usándola mal también. Eso es otra cosa que creo. He tenido trabajos en donde, vale, se incluía la IA en a lo mejor un proceso muy determinado, pero que ni siquiera me tocaba a mí o en mi ámbito. En mi ámbito seguíamos igual. Seguíamos haciendo tareas totalmente rutinarias que yo creo que la IA puede automatizarlas, pero no las hacía. Entonces, ¿qué sentido tiene si vamos a crear como humanos? Porque al final hemos creado los humanos. ¿Qué sentido tiene si vamos a crear una herramienta así y no la vamos a usar para bajarnos los niveles en trabajos y cosas que ya de por sí las hacemos rutinariamente y de una manera automatizada como humanos? Pero quiere decir que entonces una IA eso lo podría estar haciendo. Pero no, las empresas todavía creo que les conviene más o sienten que es mejor tener a una persona 8 horas haciendo un trabajo igual cada día por 30 años de su vida que invertir en un buen sistema. Y acá voy con esto que van a decir seguramente de que la IA está quitando trabajo. Sí, la IA está quitando trabajos, pero justamente como te decía antes, ¿qué trabajos está quitando la IA? Los de los diseñadores, porque un flyer te lo hace la IA, los de los artistas, porque la tarjeta para tu boda te la hizo una IA y no contrataste ni a un diseñador, la foto que retocaste porque no contrataste a nadie para que te retocara la foto, el video que editaste con una IA que no contrataste a ningún editor de video para que te editara ese video, al escritor que contrataste para que te escribiera ese artículo, ese libro, ese anuncio, lo que sea, lo hiciste con IA y no contrataste a un escritor. Entonces, ¿qué trabajos está quitando la IA? Los creativos. ¿Y qué trabajos no está quitando? Los aburridos, los que no creamos. ¿Y para qué es esto? En cierto sentido es para que de ese lado nos pueden controlar más fácil que de este lado. Cuando eres creativo y te dedicas al 100% y estás en tu arte, tú tienes un pensamiento crítico que a lo mejor ese pensamiento
pensamiento crítico en este otro lugar es apagado. Y justamente estaba leyendo un libro que se llama Creatividad, que lo tengo por ahí, no sé ahora dónde lo tengo, pero se los quería mostrar, que me gustó un montón. Es un escritor español y habla de la creatividad en estos nuevos tiempos, y es un libro que está muy como centrado en la creatividad en tiempo de pandemia, porque es un libro que se escribió durante la pandemia. Y justamente él habla en ese libro sobre cómo las empresas buscan contratar a creativos, pero a la vez cuando ya está esa persona súper creativa que recursos humanos encontró y contrató, cuando esa persona ya está, se le cortan las alas cuando quiere ser demasiado creativo. ¿Por qué? Entonces se cortan las alas de esa persona porque ya es too much, demasiado creativo, ya incluso para el puesto de creativo que se le contrata. Yo me acuerdo de esto porque tengo una experiencia personal que me pasó en una agencia creativa en donde se nos contrataba para ser creativos a los diseñadores, y luego cuando lo éramos todo nuestro trabajo se iba porque al final tú presentabas una idea y tu idea terminaba siendo totalmente cambiada a otra cosa porque el jefe o los jefes querían de acá a acá creatividad. Si ya te pasas de acá, no, perdóname, pero eso no va a poder ser. Y en el libro justamente habla de eso, de que las empresas deberían darle lugar a la creación. Y en el libro también habla de algo que me pareció súper clave y súper interesante, que yo nunca me había puesto a mirarlo de esa manera, pero que en la escuela, cuando tú eres niño, es lo más creativo que existe. O sea, los niños son los seres más creativos que existen. Pero poco a poco, la escuela y todo el sistema educativo te va haciendo cada día menos creativo. No se impulsa la creatividad en la escuela, y es en la primera parte de la sociedad en donde ya la creatividad disminuye porque justamente te la están apagando. Luego las empresas buscan gente creativa, pero la escuela ya cortó eso. Entonces me parece una forma muy impresionante, y lo voy a dejar, si lo encuentro el link por acá, o les voy a dejar un texto de la parte de lo que habla de esto del autor, que me gustó muchísimo, la verdad. Y ya para cerrar, en el libro también hablan de algo que me gustó la comparación un montón, y quiero traerla acá y dejárselas, así ustedes un poco la razonan y la piensan. El Renacimiento, que es uno de mis épocas favoritas de la historia y de la historia del arte. En el Renacimiento surgió esta idea de que el hombre era esta persona que creaba, esta persona en cierta manera superior a Dios. Y este es el libro, es Creatividad, Caos y contra el caos y la incertidumbre, de David Asensio, como Marco Asensio, que sabía jugar en el Madrid. Bueno, y eso, acá, esperen que lo tengo marcado justo, que realmente me gustó un montón cuando habla sobre esto. El Renacimiento surge en contraposición a la idea que se tenía en esos momentos de que el ser humano era un ser pecador que necesitaba la fuerza de Dios para enfocarse en su destino. El Renacimiento consideraba que el ser humano era el único responsable por la creación de la vida, del conocimiento y de todo lo que suponía para él. El Renacimiento puso un gran énfasis en la búsqueda del conocimiento. En definitiva, el Renacimiento trataba de convertir al ser humano en su mejor versión. Y eso me parece muy fuerte porque creo que resume sí en una oración lo que fue el Renacimiento. Entonces luego él por acá tiene una conclusión que también tiene que ver con esto del Renacimiento, de que el Renacimiento, claro, fue todo esto y fue donde más se invirtió y se hizo y se creó. O sea, el Renacimiento tiene obras invaluables. El Renacimiento es una de las etapas que marcaron un antes y un después en el mundo y en la humanidad. Entonces él dice que justamente cree que el propósito al que la humanidad debería enfocarse es el de volver a poner al ser humano en su sitio. Y él no está hablando ni del egoísmo ni nada, sino de volver a la esencia de ser humano, como bien intentaba el Renacimiento. Ese afán por la introspección, por la creación, por desarrollar los dones, demostrar la autenticidad, es algo que el Renacimiento inspiraba y que el mundo a día de hoy necesita. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, me parece. Es que fue una de las frases que más me marcó del libro. Esta parte me quedó, porque fue como, realmente creo que es momento de que volvamos a esa idea del Renacimiento y que nos pongamos firmes y que le digamos stop a la IA. No necesitamos que nos quites los trabajos creativos.
quítanos los trabajos automatizados, los trabajos que nos permitan al ser humano ser libre. Así que espero que te haya gustado, que por lo menos te hayas replanteado algunas ideas y me gustaría saber en los comentarios qué piensas sobre el tema y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá, por compartir estos mates conmigo. ¡Chao!